Bienvenidos de nuevo a casa. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy porque tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de las telenovelas y el entretenimiento turco. Hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de rumores, polémicas y sí, posibles crisis. Vamos a hablar de uno de los galanes más codiciados, Can Yaman, y de los supuestos problemas que lo rodean en el plató de su nueva producción. ¿Terminarán por fin estas aguas turbulentas? Quédate conmigo hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! Siempre que se habla de Can Yaman, las miradas se giran, ¿verdad? Es innegable su carisma, su atractivo y el impacto que ha tenido en la televisión internacional. Sus telenovelas son un fenómeno y su fama trasciende fronteras. Desde Erkencikus hasta Dolunay ha cautivado a millones de espectadores con su presencia magnética y su talento actoral. Sin embargo, últimamente parece que las noticias que giran en torno a él no son solo sobre éxitos rotundos, sino también sobre, digamos, desafíos. Hemos escuchado mucho sobre tensiones en el set, sobre posibles roces con compañeros o directores, e incluso sobre retrasos en las producciones. Y su proyecto más reciente, esa serie que tantos esperábamos con ansias, no ha estado exenta de estos murmullos. ¿Qué está pasando realmente tras bambalinas? ¿Es Can Yaman el culpable de estos supuestos problemas, o hay algo más complejo detrás de estas historias que se tejen en la red? Vamos a desgranar un poco esto porque la verdad es que la información es tan jugosa como contradictoria. Se dice que en la filmación de su nueva serie, que recordemos, es un proyecto de gran envergadura con un presupuesto considerable y expectativas altísimas, ha habido momentos de fricción dignos de un drama televisivo. Los rumores apuntan a que su exigencia en el plató, o quizás su actitud, ha generado incomodidad entre el equipo. Y no me malinterpreten, ser profesional y tener estándares altos es fundamental en cualquier trabajo, especialmente en una industria tan competitiva como la televisiva turca. Pero cuando esto se percibe como algo más, como un trato difícil, una falta de respeto o un ego desmedido que eclipsa la colaboración, es cuando las alarmas empiezan a sonar y las redes sociales, como siempre, se convierten en un hervidero de comentarios, especulaciones y a menudo verdades a medias que al final terminan manchando la imagen del actor, a veces de forma injusta. Uno de los puntos que más se comenta y que ha sido el epicentro de muchas de estas habladurías, es su supuesta tendencia a querer controlar ciertos aspectos de la producción, más allá de su rol como actor principal. Esto podría generar fricciones naturales con los directores, que son quienes tienen la visión global del proyecto y la responsabilidad artística, y con los productores, que velan por el presupuesto, los tiempos de entrega y la viabilidad comercial. Imaginen la situación: un actor con una fama estratosférica y un peso importante en la industria, que se ha ganado el derecho a ser escuchado, podría sentir que tiene la autoridad para opinar o decidir sobre cosas que van más allá de su actuación, como el guión, la dirección de escena o incluso la estrategia de marketing. Y aunque su opinión, dada su experiencia y popularidad, pueda ser muy valiosa, la jerarquía y los roles bien definidos en un set de filmación son cruciales para que todo funcione como un engranaje perfecto. Si esa línea se difumina, si se percibe que un actor intenta usurpar funciones, es natural que surjan tensiones, malentendidos y, en el peor de los casos, conflictos abiertos. Además de estas supuestas injerencias en la producción, se habla de posibles conflictos con algunos de sus compañeros de reparto. En un set de grabación, la química entre los actores es vital, no solo para la historia que cuentan en pantalla y la credibilidad de sus personajes, sino también para la armonía general del equipo. Si hay desencuentros, malas vibras, un trato poco cordial o simplemente una falta de entendimiento mutuo, esto puede reflejarse en el ambiente de trabajo, afectar la concentración de todos y, eventualmente, notarse en el resultado final que llega al espectador. Los reportes, a menudo filtrados a través de medios de comunicación y redes sociales, sugieren que en ocasiones Can Yaman ha tenido altercados verbales o discusiones acaloradas con otros miembros del elenco, lo que, por supuesto, genera un clima poco propicio para la creatividad, la espontaneidad y la colaboración, que son la esencia de un buen rodaje. Un ambiente de tensión es el peor enemigo de la inspiración artística. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante y debemos ser un poco cautelosos y críticos. Los medios de comunicación, especialmente aquello enfocados en el entretenimiento de corazón y los chismes, a veces tienen la habilidad de magnificar o incluso inventar historias con tal de generar clics,
aumentar la audiencia y por ende vender más. No siempre lo que se lee o se escucha, por muy tentador que sea, es la verdad absoluta. Es muy posible que algunos de estos supuestos problemas sean, en realidad, exageraciones, malentendidos o incluso interpretaciones sesgadas de situaciones cotidianas en un set de grabación. Can Yaman es un actor con mucha experiencia, y aunque pueda tener un carácter fuerte y una personalidad arrolladora, también es un profesional que ha sabido labrarse una carrera exitosa y mantener una base de fans fiel. Podría ser que estos rumores sean parte de una campaña orquestada para generar controversia alrededor de su persona, algo que, lamentablemente, suele ocurrir con las figuras públicas de gran relevancia y que generan tanto admiración como envidias. Pensemos también en la presión titánica que recae sobre un actor de su calibre. Cuando se está constantemente en el ojo del huracán mediático, cada movimiento, cada palabra, cada gesto, incluso los más insignificantes, es analizado al microscopio por millones de personas. El estrés inherente a las filmaciones, las largas jornadas de trabajo que pueden extenderse por más de 12 horas diarias, la falta de descanso, el jet lag si se filma en exteriores y la exposición mediática constante e invasiva. Todo esto puede pasar factura a cualquiera. Quizás lo que se percibe como problemas en el plató sea simplemente la manifestación de un estrés acumulado, de una fatiga extrema o de la dificultad de mantener la calma y la compostura bajo una presión tan intensa y constante. No estoy excusando comportamientos inapropiados, ojo, sino tratando de entender el contexto completo y de ofrecer una perspectiva más matizada, que vaya más allá del titular sensacionalista. Y luego está la cuestión de la industria turca en sí misma. Es una industria muy competitiva, con muchísimas producciones que salen al aire cada temporada, cada una compitiendo por la atención de la audiencia. Los tiempos de grabación suelen ser muy ajustados, casi de cronómetro, y la exigencia es altísima para cumplir con los plazos de emisión. En este escenario es posible que las fricciones, los roces y los momentos de tensión sean más comunes de lo que imaginamos entre los equipos de trabajo, y que simplemente las cámaras de los rumores y la especulación hayan enfocado más a Can Yaman debido a su enorme notoriedad y el interés que genera. Es fácil convertirse en el foco de atención cuando se es la estrella principal de un proyecto ambicioso. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, y que probablemente se han hecho ustedes también al leer o escuchar estas noticias, ¿cuándo terminarán estos problemas? Si realmente existen y son un obstáculo significativo para las producciones, lo más lógico y deseable es que se trabaje activamente en buscar soluciones. Esto podría implicar una comunicación más fluida y honesta entre Can Yaman y la dirección de la serie, quizás a través de conversaciones privadas y constructivas para aclarar malentendidos y establecer límites claros. También podría ser necesaria una mediación profesional para resolver cualquier conflicto latente con compañeros o miembros del equipo. O tal vez con el tiempo y la experiencia adquirida en este tipo de situaciones, el actor aprenda a manejar mejor estas presiones y a canalizar sus exigencias de una forma más colaborativa. Y no descartemos que la propia producción encuentre la manera de gestionar mejor la dinámica del equipo, estableciendo protocolos de comunicación y resolución de conflictos. A veces los problemas en el plató, si bien no deseables, son simplemente parte del proceso creativo. Imaginen que son actores, están interpretando personajes complejos con emociones fuertes, en situaciones extremas, a menudo trágicas o apasionadas. Es posible que esa intensidad emocional, esa conexión profunda con el personaje, se traslade de forma natural a la vida real, aunque sea de forma puntual y sin intencionalidad. Y si a eso le sumamos la presión de cumplir con los plazos de rodaje, de obtener las mejores tomas posibles, de satisfacer las expectativas de los productores y, por supuesto, de encantar a una audiencia global exigente, pues es un cóctel potencialmente explosivo. No estoy justificando un mal comportamiento, sino intentando comprender las complejidades inherentes a la creación de una obra audiovisual. Lo que sí es seguro y palpable es que la imagen pública de Can Yaman está siendo sometida a un escrutinio público intenso y, a veces, implacable. Y para él, como profesional y figura pública, sería fundamental demostrar que puede manejar estas situaciones con profesionalidad, diplomacia y una actitud colaborativa. Un actor no solo debe ser talentoso en la actuación, sino también saber convivir y trabajar en equipo, ser un líder positivo dentro o del set. Si los rumores son ciertos y si él quiere mantener su estatus, seguir cosechando éxitos y ser recordado por su talento más que por sus polémicas, deberá abordar estas cuestiones de frente con madurez y un compromiso real con el ambiente de trabajo.
Quizás la clave para solucionar estas tensiones esté también en la propia producción y en las empresas que están detrás de estas ambiciosas series. Las productoras tienen la responsabilidad fundamental de crear un ambiente de trabajo saludable, respetuoso y productivo para todo su personal. Si hay un actor, por muy estrella que sea, que genera conflictos de forma recurrente y afecta negativamente la moral del equipo, la producción debería intervenir de manera proactiva para buscar una solución. Esto podría implicar conversaciones serias con el actor, dinámicas de equipo para fomentar la cohesión, o incluso replantear ciertas dinámicas de trabajo. No se trata de censurar a nadie ni de silenciar las opiniones, sino de asegurar que el proyecto avance de la mejor manera posible, con todos los miembros del equipo sintiéndose valorados y cómodos. Y hablando de sus proyectos, es importante recordar, y nunca olvidar, que estas series, estas telenovelas que tanto disfrutamos, son el fruto del trabajo de muchísimas personas. No solo de los actores protagonistas, sino de guionistas que tejen las historias, directores que dan forma a la visión, técnicos de cámara que capturan cada imagen, maquilladores y vestuaristas que crean los universos visuales, editores que dan ritmo, y un largo etcétera de profesionales. Si hay un mal ambiente en el set, si la tensión es palpable, esto afecta a todos y, en última instancia, a la calidad del producto final que llega a nuestras pantallas. La audiencia, al final, es la que juzga el resultado, y la armonía en el trabajo se traduce en una producción de mayor calidad. Así que, para responder a la gran pregunta, ¿cuándo terminarán los problemas? La verdad es que no tengo una bola de cristal mágica para predecirlo con certeza. Lo que sí sé es que si estos problemas son reales y persisten en el tiempo, inevitablemente afectarán negativamente a la carrera de Can Yaman y a las producciones en las que participe, erosionando su reputación y dificultando futuras colaboraciones. Si por el contrario son rumores infundados o exageraciones mediáticas, la mejor manera de desmentirlos y disiparlos es con un trabajo impecable en cada escena, un comportamiento profesional intachable y un ambiente de armonía y respeto en el set. Lo que sí podemos hacer nosotros como seguidores y espectadores, es ser críticos con la información que recibimos. No todo lo que se publica en Internet, en las redes sociales o en los medios de comunicación es necesariamente cierto, y es fundamental informarse a través de fuentes fiables y contrastadas. Y sobre todo valorar el trabajo de los artistas por su talento, su dedicación y sus producciones, sin dejarnos llevar por el cotilleo, el sensacionalismo o los rumores que pueden dañar injustamente la imagen de alguien. Personalmente y como gran admirador de su trabajo, espero sinceramente que Can Yaman pueda superar estos supuestos obstáculos, aprender de las experiencias y seguir ofreciéndonos actuaciones memorables y personajes que nos hagan vibrar. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y sería una pena que las polémicas o los malentendidos ensombrecieran su exitosa carrera. La industria del entretenimiento es volátil, y la imagen de un artista, por muy consolidada que esté, puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso, la profesionalidad, la discreción y la capacidad de trabajar en equipo son tan importantes como el talento artístico en sí mismo. En resumen, hemos dedicado este espacio a analizar los rumores que rodean a Can Yaman y su supuesto impacto negativo en los platós de filmación. Hemos explorado las posibles causas de estas tensiones, desde su propia actitud y exigencia hasta la inmensa presión de la industria y los medios, y hemos planteado la incertidumbre sobre cuándo se resolverán estas tensiones, si es que realmente existen como un problema persistente. Lo que queda claro es que la imagen pública de un actor es una herramienta valiosa y frágil, y la manera en que se gestionan los conflictos y las percepciones públicas es crucial para su futuro profesional y su legado. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema que, sin duda, seguirá dando que hablar y generando debates entre los fans y en el mundo del entretenimiento turco. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que los rumores sobre Can Yaman en el set tienen base y son ciertos? ¿Han notado alguna diferencia en sus últimas producciones que pueda sugerir estas tensiones? ¿O creen que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por la prensa del corazón? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas, todo lo que quieran compartir conmigo y con la comunidad. Dejen sus opiniones aquí abajo. Los leo con mucho interés. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, útil y les ha aportado una nueva perspectiva, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con quienes les interese este tema, para que todos estemos informados y podamos tener una visión más completa.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad apasionada por el entretenimiento, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles siempre lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este extenso análisis. Ha sido un verdadero placer conversar con todos ustedes a través de estas palabras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis en profundidad y por supuesto con mucho más entretenimiento. Cuídense mucho, manténganse informados y hasta la próxima. Adiós.